El verdadero dominio masculino no se anuncia, se percibe. Cuando un hombre gobierna su deseo, su mente y su energía, no solo cambia su destino, altera el ambiente que pisa. Este viaje no trata de abstinencia vacía, sino de alquimia interior y liderazgo silencioso. Paso 1. Comprender que la paz masculina no es pasividad, es poder regulado. El primer error del hombre moderno es confundir la paz con debilidad. Desde una mirada superficial, el hombre en calma parece inofensivo, incluso apagado. Pero desde una perspectiva psicológica, neurobiológica y filosófica, ocurre exactamente lo contrario. La paz es una forma avanzada de poder. Un hombre dominado por la lujuria, la ansiedad o la necesidad constante de estímulo, vive en estado de hiperactivación del sistema nervioso simpático. Su cuerpo está siempre listo para reaccionar, nunca para crear. Este estado, estudiado ampliamente en neurociencia, drena energía, reduce la capacidad de enfoque y vuelve al individuo predecible, impulsivo y manipulable. El hombre que practica la retención consciente no reprime, regula, aprende a transitar del impulso al propósito. Al hacerlo, fortalece el sistema nervioso parasimpático, responsable de la calma, la claridad mental y la presencia. Esta regulación interna se manifiesta externamente como serenidad, voz firme, mirada estable y movimientos precisos. No es casualidad que los líderes reales, militares, filósofos, fundadores, compartan este rasgo. Desde la psicología social se sabe que los estados emocionales son contagiosos. Un hombre caótico genera tensión en una habitación. Un hombre centrado ordena el espacio sin hablar. Su silencio incomoda al inseguro y tranquiliza al consciente. No porque imponga, sino porque su coherencia interna crea un campo de estabilidad. En términos antropológicos, las culturas tradicionales respetaban al hombre que no desperdiciaba su energía sexual. No era un asceta aislado, sino un pilar del clan. Su paz indicaba que había vencido guerras internas más duras que cualquier conflicto externo. Quien se conquista a sí mismo no necesita demostrar nada. El estoicismo lo expresa con claridad brutal. No es libre quien obedece sus impulsos. Epicteto enseñaba que la verdadera fortaleza consiste en dominar lo que depende de ti. El deseo descontrolado no es virilidad, es esclavitud con disfraces modernos. La paz, en cambio, es señal de que el hombre ha recuperado el mando. Cuando un hombre irradia paz, su cuerpo deja de pedir al entorno. Ya no busca validación femenina, atención constante, ni estímulos vacíos. Su energía se vuelve densa, estable, perceptible. Por eso transforma los lugares, porque no llega a consumir, llega a sostener. Este paso es fundamental. Entender que la paz no es ausencia de fuego, sino fuego contenido. Como un reactor nuclear, no como una fogata descontrolada. Sin esta comprensión, el camino del SINFAP se convierte en represión frustrante. Con ella se convierte en una forja. Aquí comienza el viaje del hombre invicto, cuando deja de huir de su deseo y aprende a gobernarlo. Paso 2. La regulación interna crea autoridad silenciosa. La autoridad masculina auténtica no se impone, se percibe. Surge cuando un hombre ha logrado coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Esta coherencia es el resultado directo de la regulación interna y no del carisma superficial, la agresividad o la necesidad de destacar. Un hombre regulado no eleva la voz, no gesticula de más, no busca convencer. Su sola presencia comunica estabilidad. Desde la neurociencia del comportamiento se sabe que el cuerpo humano detecta microseñales de control o desorden interno. Respiración, ritmo cardíaco, tensión muscular, mirada. El hombre dominado por impulsos sexuales constantes, por ansiedad
o por dopamina barata, emite señales de urgencia. Su cuerpo pide algo al entorno. El hombre que regula su energía, en cambio, no pide, ofrece estructura. Esa diferencia se siente de inmediato. La retención del deseo, cuando es consciente y no neurótica, reorganiza la jerarquía interna. El impulso deja de ser el rey y la intención toma el mando. Esto genera un efecto psicológico poderoso. La mente se vuelve más lenta, pero más profunda. Las decisiones menos numerosas, pero más precisas. En contextos sociales, este hombre no reacciona al caos externo, observa, evalúa y actúa solo cuando es necesario. La autoridad silenciosa también tiene una raíz evolutiva. En grupos humanos primitivos, el macho más ruidoso no era el líder, sino el más predecible y estable. El clan confiaba en quien no entraba en pánico, en quien conservaba energía en tiempos de abundancia y claridad en tiempos de amenaza. Hoy, aunque el entorno sea moderno, el cerebro humano sigue respondiendo a esas mismas señales ancestrales. Desde la psicología profunda, Carl Jung hablaba del centro del individuo. Cuando un hombre no está centrado, proyecta su sombra. Busca aprobación, compite sin sentido, sexualiza todo. Cuando está centrado, integra su sombra. Ya no necesita probar su masculinidad, la encarna. Esta integración reduce la fricción con el mundo, y la fricción reducida se percibe como liderazgo natural. El estoicismo vuelve a iluminar este punto. Marco Aurelio recordaba que el hombre fuerte es aquel que mantiene su carácter en cualquier circunstancia. No se trata de rigidez, sino de consistencia. La autoridad silenciosa nace de la repetición diaria de actos alineados con valores, no de explosiones emocionales. El deseo transformado en disciplina fortalece el carácter. El carácter, a su vez, genera respeto. Cuando este hombre entra en un lugar, una casa, una oficina, un gimnasio, algo cambia. Las conversaciones bajan de tono. Las tensiones se suavizan, no por magia, sino porque la regulación interna ordena lo externo. El caos reconoce instintivamente a quien no vibra en su misma frecuencia. Este paso consolida una verdad incómoda. Quien no gobierna su energía será gobernado por el entorno. Quien la regula se convierte en punto de referencia. Aquí el hombre deja de ser reactivo y comienza a ser eje. Ese es el inicio de la influencia real. Paso 3. La presencia masculina como campo energético y psicológico. La presencia no es un concepto místico ni una pose aprendida. Es una condición neuropsicológica que emerge cuando la mente deja de fragmentarse. Un hombre disperso, atrapado en fantasías sexuales, estímulos constantes y preocupación por la validación, está físicamente presente, pero psicológicamente ausente. La presencia no es un concepto místico ni una pose aprendida. Es una condición neuropsicológica que emerge cuando la mente deja de fragmentarse. Un hombre disperso, atrapado en fantasías sexuales, estímulos constantes y preocupación por la validación, está físicamente presente, pero psicológicamente ausente. En contraste, el hombre que ha integrado su deseo y su atención ocupa plenamente el momento, y esa ocupación se siente como un campo que envuelve el espacio. Desde la neurociencia cognitiva, la atención sostenida es uno de los recursos más costosos del cerebro. Cuando un hombre desperdicia su energía en impulsos repetitivos, su sistema atencional se debilita. Cuando aprende a contener, redirigir y sublimar el deseo, la atención se vuelve estable, profunda y penetrante. En contraste, el hombre que ha integrado su deseo y su atención ocupa plenamente el momento, y esa ocupación se siente como un campo que envuelve el espacio. Desde la neurociencia cognitiva, la atención sostenida es uno de los recursos más costosos del cerebro.
Cuando un hombre desperdicia su energía en impulsos repetitivos, su sistema atencional se debilita. Cuando aprende a contener, redirigir y sublimar el deseo, la atención se vuelve estable, profunda y penetrante. Esta atención concentrada es la base de la presencia. No es intensidad emocional, es claridad sostenida. En psicología social se ha demostrado que las personas reaccionan de forma distinta ante individuos que mantienen contacto visual relajado, postura abierta y respiración lenta. Estas señales indican seguridad interna. El hombre presente no invade ni se retrae, se mantiene. Su cuerpo no se anticipa ni se defiende. Esta neutralidad activa genera confianza y al mismo tiempo respeto. No intenta gustar, y precisamente por eso resulta magnético. Desde una perspectiva antropológica, muchas culturas describen a ciertos hombres como portadores de calma o guardianes del fuego. No eran los más habladores ni los más violentos, sino aquellos cuya sola presencia estabilizaba al grupo. Hoy, ese rol sigue existiendo, aunque el lenguaje haya cambiado. En una sociedad saturada de ruido, el hombre que encarna el silencio consciente se convierte en una anomalía poderosa. La energía masculina, cuando no se dispersa, se condensa. No es visible, pero es perceptible. Se manifiesta en pausas antes de hablar, en decisiones no impulsivas, en la capacidad de sostener tensión sin huir hacia el placer inmediato. Esta capacidad es profundamente transformadora. Los conflictos se desinflan cuando no encuentran reacción. La presencia actúa como un ancla. La energía masculina, cuando no se dispersa, se condensa. No es visible, pero es perceptible. Se manifiesta en pausas antes de hablar, en decisiones no impulsivas, en la capacidad de sostener tensión sin huir hacia el placer inmediato. Esta capacidad es profundamente transformadora. Los conflictos se desinflan cuando no encuentran reacción. La presencia actúa como un ancla. El estoicismo refuerza esta idea al insistir en la primacía del dominio interno. Séneca advertía que el hombre que no puede habitar consigo mismo busca refugio en el ruido. El hombre presente no necesita escapar. Puede estar en silencio sin incomodarse, puede observar sin juzgar, puede esperar sin ansiedad. Esta ecuanimidad es interpretada por el entorno como fortaleza. Cuando un hombre así entra en un espacio, no trae urgencia ni carencia, trae coherencia. Y la coherencia es organizadora por naturaleza. Las personas ajustan su comportamiento, no por miedo, sino por resonancia. El ritmo baja, la agresividad se diluye, la atención se enfoca, la presencia redefine el clima emocional del lugar. Aquí se revela una verdad central del camino. No se trata de controlar a otros, sino de habitarse por completo. Cuando el hombre deja de dividirse entre deseo, culpa y distracción, se vuelve íntegro. Y la integridad, silenciosa y firme, es una de las fuerzas más influyentes que existen. Paso 4. El dominio del impulso sexual como base de estabilidad emocional. La estabilidad emocional masculina no nace de la supresión de sentimientos, sino del gobierno del impulso más primario, el sexual. Cuando este impulso opera sin dirección, secuestra la atención, fragmenta la voluntad y convierte al hombre en rehén de estímulos externos. El resultado no es placer duradero, sino irritabilidad, ansiedad y una búsqueda constante de alivio. Dominar este impulso no apaga la energía, la ordena. Desde la neurobiología, el deseo sexual está profundamente ligado al sistema dopaminérgico. Cada estímulo visual, cada fantasía repetida, genera picos de dopamina que entrenan al cerebro para buscar gratificación inmediata. Con el tiempo, este patrón reduce la tolerancia al malestar y debilita la corteza prefrontal, área encargada de la toma de decisiones y el autocontrol.
Un hombre así reacciona antes de pensar. Su estado emocional depende de lo que consume. Cuando el hombre interrumpe este circuito, no por culpa, sino por conciencia, ocurre una reorganización interna. La dopamina deja de dispararse por estímulos triviales y comienza a asociarse con el esfuerzo, el avance y el propósito. Este reajuste produce una sensación inicial de incomodidad, pero a medio plazo genera algo raro en el mundo moderno: estabilidad emocional. El humor deja de fluctuar al ritmo del deseo. En términos psicológicos, el dominio del impulso sexual fortalece el yo observador. El hombre aprende a notar el surgimiento del deseo sin fusionarse con él. Esta distancia consciente es clave. No hay lucha interna violenta, hay vigilancia tranquila. El impulso se convierte en información, no en orden. Y cuando el impulso deja de mandar, las emociones se alinean. La antropología muestra que las sociedades que exigían disciplina sexual a sus hombres también les asignaban roles de protección, liderazgo y visión a largo plazo. No se confiaba el destino del grupo a quien no podía contenerse. La estabilidad emocional era vista como requisito para aportar responsabilidad. Hoy, aunque el contexto sea distinto, la ecuación sigue siendo válida. Sin dominio interno, no hay fiabilidad externa. Desde el estoicismo, el deseo desbordado era considerado una forma de esclavitud. Musonio Rufo afirmaba que el placer no gobernado debilita el carácter, no porque el placer sea malo, sino porque el hombre que depende de él pierde soberanía. La estabilidad emocional estoica no es frialdad, es independencia interior, es la capacidad de no ser arrastrado por cada ola interna. Cuando un hombre logra este dominio, su presencia cambia. Ya no hay tensión sexual difusa, ni mirada errante, ni urgencia corporal. El cuerpo se relaja porque no está en modo caza constante. Esta relajación profunda se traduce en firmeza emocional. Las provocaciones externas pierden poder. Las frustraciones no escalan en ira. El hombre se vuelve predecible para sí mismo, y eso es una forma elevada de poder. Este punto marca un quiebre decisivo. El deseo deja de ser un tirano y se convierte en combustible. La energía antes desperdiciada se canaliza hacia el trabajo, la visión, la construcción. La estabilidad emocional no es un estado pasivo. Es una plataforma desde la cual el hombre puede sostener presión, liderar y transformar sin romperse. Paso 5. La coherencia entre cuerpo, mente y acción como fuerza ordenadora. La mayoría de los hombres viven fragmentados. Piensan una cosa, sienten otra y actúan de una tercera forma. Esta incoherencia interna genera ruido psicológico, desgaste energético y una sensación constante de insatisfacción. Cuando el deseo gobierna, el cuerpo va por delante y la mente corre detrás justificando. Cuando el hombre recupera el control, ocurre lo contrario. La acción nace de una mente clara y se expresa en un cuerpo alineado. Desde la psicología cognitiva, la disonancia interna es una de las principales fuentes de estrés crónico. El cerebro detesta la contradicción sostenida. Cada vez que un hombre promete disciplina y actúa por impulso, debilita su autoconfianza. No porque falle ante otros, sino porque se traiciona a sí mismo. La coherencia, en cambio, reconstruye la identidad. El hombre vuelve a creerse. El cuerpo es el primer indicador de esta alineación. Postura erguida, respiración profunda, movimientos económicos. No es teatro corporal, es consecuencia. Cuando la mente no está dividida, el sistema nervioso se estabiliza y el cuerpo lo refleja. Esta coherencia somática se percibe como firmeza. Otros no saben explicarlo, pero lo sienten. Este hombre es confiable.
En términos neurofisiológicos, la coherencia entre pensamiento, emoción y acción optimiza el funcionamiento del eje cerebro-corazón-cuerpo. La variabilidad cardíaca mejora, la respuesta al estrés se regula y la energía se distribuye de forma más eficiente. El resultado no es hiperactividad, sino resistencia. El hombre coherente puede sostener jornadas largas, decisiones difíciles y silencios incómodos sin colapsar. Desde una perspectiva antropológica, el guerrero, el artesano y el líder compartían esta cualidad. Hacían lo que decían y decían lo que hacían. No necesitaban discursos largos ni demostraciones exageradas. Su reputación se construía por repetición. En sociedades tradicionales, la incoherencia era castigada con desconfianza. Hoy, aunque el castigo sea más sutil, el principio permanece. Nadie sigue a un hombre dividido. El estoicismo coloca la coherencia en el centro de la virtud. Vivir conforme a la propia naturaleza y a los propios valores era el ideal. Epicteto insistía en que no importa lo que se proclama, sino lo que se practica. La disciplina del deseo fortalece esta coherencia porque elimina el principal saboteador interno, la acción impulsiva que contradice la intención. Cuando esta alineación se consolida, el hombre se convierte en una fuerza ordenadora, no porque controle a otros, sino porque su ejemplo establece un estándar. En un entorno caótico, la coherencia destaca como una anomalía poderosa. Las personas ajustan su comportamiento, los conflictos se reducen, las decisiones se simplifican. El orden emerge alrededor de quien está ordenado por dentro. Este nivel de coherencia produce una paz sólida, no frágil. No depende de que todo salga bien, sino de saber que, pase lo que pase, el hombre actuará en concordancia consigo mismo. Esa certeza interna es la base de la dignidad masculina, y la dignidad, aunque silenciosa, transforma cualquier espacio que pisa. Paso 6. La transmutación de la energía sexual en claridad, propósito y dirección. La energía sexual es una de las fuerzas más potentes del organismo masculino. No es solo reproductiva, es creativa, direccional y profundamente vinculada a la motivación. Cuando se libera sin conciencia, se disipa. Cuando se reprime con culpa, se bloquea. Pero cuando se transmuta, se convierte en combustible para la visión, la disciplina y la acción sostenida. Desde la neurociencia, la energía sexual comparte circuitos con la motivación, la ambición y la búsqueda de significado. Dopamina, testosterona y noradrenalina participan tanto en el deseo como en la ejecución de objetivos. Por eso, cuando un hombre desperdicia su energía en estímulos sexuales constantes, suele experimentar apatía, confusión y falta de dirección. El sistema se sobreestimula y luego se apaga. La transmutación ocurre cuando el impulso no se descarga automáticamente, sino que se redirecciona. El cuerpo siente la activación, pero la mente no corre hacia la fantasía ni hacia el alivio inmediato. En su lugar, el hombre introduce intención, movimiento físico, trabajo profundo, estudio exigente, creación. El impulso se convierte en empuje. Esta práctica no es esotérica, es fisiológica. El cerebro aprende nuevas asociaciones. Energía significa avance, no escape. Psicológicamente, este proceso fortalece la identidad orientada al propósito. El hombre deja de verse como alguien que resiste la tentación y comienza a verse como alguien que canaliza potencia. Este cambio de narrativa es crucial. La resistencia cansa, la canalización energiza, la voluntad deja de pelear y empieza a dirigir. El cerebro aprende nuevas asociaciones. Energía significa avance, no escape. Psicológicamente, este proceso fortalece la identidad orientada al propósito.
El hombre deja de verse como alguien que resiste la tentación y comienza a verse como alguien que canaliza potencia. Este cambio de narrativa es crucial. La resistencia cansa, la canalización energiza, la voluntad deja de pelear y empieza a dirigir. Desde la antropología, muchas tradiciones guerreras y monásticas entrenaban a los hombres en la transmutación, no para negar la sexualidad, sino para convertirla en coraje, concentración y visión. El deseo era reconocido como fuego sagrado, peligroso si se deja libre, inútil si se apaga, poderoso si se encausa. La modernidad perdió este conocimiento y dejó al hombre solo con dos opciones falsas: indulgencia o represión. El estoicismo ofrece un marco claro: usar la energía conforme a la razón. Marco Aurelio no hablaba de eliminar el deseo, sino de no ser arrastrado por él. La razón no es enemiga del impulso, es su arquitecto. Cuando la razón gobierna, la energía se invierte en lo que permanece, no en lo que se evapora. En la práctica cotidiana, la transmutación se manifiesta como claridad mental repentina, enfoque prolongado y una sensación de dirección interna. El hombre sabe qué hacer, incluso cuando no sabe cómo. Su cuerpo se siente cargado, pero no tenso. Hay presión interna, sí, pero es presión creativa, como la de un arco listo para disparar. Este tipo de energía transforma los espacios porque introduce intencionalidad. Donde antes había dispersión, aparece foco. Donde había urgencia, aparece ritmo. Las personas lo perciben. Este hombre no está buscando algo afuera, está construyendo algo adentro. Y esa construcción silenciosa reorganiza todo a su alrededor. Aquí, la masculinidad deja de ser reacción y se convierte en dirección. La energía sexual, elevada y guiada, se vuelve una de las herramientas más poderosas para crear orden, propósito y presencia en el mundo. Paso 7. La calma masculina como antídoto contra el caos colectivo. Vivimos en una época de sobreestimulación permanente. Noticias, conflictos, comparaciones, exigencias y provocaciones constantes mantienen a la mayoría de los hombres en un estado de reactividad crónica. En este contexto, la calma no es neutralidad, es una postura activa de resistencia. El hombre que cultiva calma interior se convierte en un punto de estabilidad dentro del caos colectivo. Desde la psicología de masas se sabe que los grupos tienden a amplificar emociones. El miedo se contagia, la ira se propaga, la ansiedad se normaliza. Un solo individuo regulado puede alterar esta dinámica, no porque controle a otros, sino porque rompe el circuito de retroalimentación emocional. La calma introduce una pausa donde antes solo había reacción. Neurobiológicamente, la calma masculina está asociada a una regulación eficiente del eje estrés-respuesta. El hombre que no se deja arrastrar por estímulos externos mantiene activas las áreas cerebrales responsables del juicio y la planificación. Mientras otros reaccionan, él observa. Mientras otros se agitan, él evalúa. Esta diferencia, sostenida en el tiempo, marca una separación clara entre quien es llevado por la corriente y quien la atraviesa. Desde una perspectiva social, la calma se interpreta como seguridad. En situaciones tensas, conflictos laborales, discusiones familiares, crisis imprevistas, las personas buscan instintivamente a quien no pierde el centro, no al más fuerte físicamente ni al más ruidoso, sino al más estable. La calma convoca liderazgo porque transmite la idea de que hay control interno incluso cuando el entorno se desordena. La antropología confirma este patrón. En comunidades tradicionales, el hombre que mantenía la calma durante la caza, la guerra o la escasez era quien sobrevivía y protegía al grupo. La excitación excesiva llevaba a errores fatales. La calma, en cambio, permitía decisiones precisas.
este legado evolutivo sigue activo. El cuerpo humano reconoce la serenidad como señal de competencia. El estoicismo eleva la calma a virtud cardinal, no como indiferencia, sino como dominio del juicio. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que perturban al hombre, sino su interpretación de ellos. El hombre calmado no niega la realidad, la acepta sin dramatizarla. Esta aceptación lúcida reduce el ruido interno y libera energía para la acción efectiva. En la vida cotidiana, esta calma se manifiesta de forma concreta. Tono de voz estable, respuestas breves, ausencia de justificación excesiva, capacidad de escuchar sin absorber la emoción ajena. El hombre calmado no entra en juegos de provocación ni se siente obligado a reaccionar. Su silencio es selectivo, no evasivo. Elige cuándo intervenir y cuándo dejar que el ruido se disipe solo. Cuando este hombre entra en un espacio cargado, una sala tensa, un grupo agitado, una discusión latente, su calma actúa como contrapeso. No apaga el conflicto por imposición, sino por coherencia. La energía colectiva se ajusta, el ritmo baja, la agresividad pierde fuerza. La calma masculina funciona como un estabilizador invisible. Aquí se revela una verdad incómoda. El caos necesita reacción para sostenerse. Cuando no la encuentra, se agota. El hombre que cultiva calma no huye del mundo, lo enfrenta sin perderse en él, y al hacerlo, se convierte en uno de los pocos capaces de mantenerse firmes mientras todo a su alrededor se mueve. Paso 8. La paz interior como forma avanzada de liderazgo masculino. El liderazgo masculino más poderoso no se manifiesta en órdenes ni en imposición, sino en la capacidad de sostener paz bajo presión. En un mundo saturado de ruido emocional, la paz interior se convierte en una forma avanzada de liderazgo porque ofrece algo escaso: estabilidad. El hombre que no pierde su centro se vuelve referencia, incluso sin proponérselo. Desde la psicología organizacional se ha demostrado que los grupos funcionan mejor cuando existe una figura que regula el clima emocional. No es necesariamente el más carismático, sino el más consistente. La paz interior permite tomar decisiones sin contaminarse por la urgencia colectiva. Mientras otros buscan alivio emocional, este hombre busca soluciones estructurales. Neurocientíficamente, la paz interior refleja un sistema nervioso bien entrenado. No significa ausencia de estrés, sino capacidad de metabolizarlo sin desbordarse. El hombre que ha desarrollado esta capacidad mantiene activa la corteza prefrontal incluso en situaciones críticas. Esto le permite pensar estratégicamente, priorizar y actuar con precisión. La paz es funcional. En términos sociales, la paz interior transmite autoridad porque indica autosuficiencia. Este hombre no depende del aplauso, la aprobación ni la reacción ajena para mantenerse estable. Su identidad no fluctúa con el entorno. Esta independencia genera respeto instintivo. Las personas confían en quien no se descompone ante la dificultad. La antropología vuelve a señalar el mismo patrón. Los líderes tribales, ancianos sabios y estrategas respetados eran aquellos que podían sentarse en silencio mientras otros discutían. Su palabra, escasa pero oportuna, tenía peso. La paz no los aislaba, los posicionaba. El silencio consciente era una forma de mando. Desde el estoicismo, la paz interior es consecuencia de vivir conforme a principios, no a impulsos. Marco Aurelio gobernó un imperio en guerra manteniendo disciplina interna. Su ejemplo muestra que la paz no requiere condiciones ideales. Se cultiva precisamente en contextos adversos. El líder estoico no busca controlar el caos externo, sino no permitir que penetre su interior. En la práctica diaria, este tipo de liderazgo se manifiesta de manera concreta.
El hombre con paz interior escucha antes de hablar, decide sin prisa, actúa sin dramatismo. No necesita demostrar autoridad porque su conducta la encarna. En reuniones, conflictos o momentos críticos, su calma organiza a otros. Las miradas se dirigen a él cuando la tensión sube. Esta paz también redefine la relación con el poder. El hombre deja de competir por control y comienza a ejercer influencia. El control necesita fuerza constante. La influencia fluye. Cuando el entorno percibe que este hombre no reacciona por ego ni por miedo, sino por criterio, se abre espacio para que lidere sin resistencia. Aquí se consolida una comprensión profunda. La paz interior no es un retiro del mundo, es una herramienta para ordenarlo. El hombre que la cultiva no se eleva por encima de otros, sino que eleva el nivel del espacio que habita. Su presencia se vuelve un punto de equilibrio donde otros pueden apoyarse. Ese es el liderazgo silencioso del hombre invicto. Paso 9. El impacto invisible del hombre disciplinado en los espacios que habita. Existen influencias que no se ven, pero se sienten con claridad. El hombre disciplinado ejerce una de ellas. No necesita intervenir de forma directa para transformar un entorno. Su sola forma de estar modifica la dinámica. Esta influencia invisible nace de la consistencia interna. Hábitos firmes, energía contenida y una identidad que no se negocia con cada estímulo externo. Desde la psicología ambiental, se reconoce que los espacios no son neutrales. Absorben y reflejan el estado emocional de quienes los ocupan. Un hombre caótico genera ambientes tensos, ruidosos, desordenados. El hombre disciplinado, en cambio, introduce estructura. Sus rutinas, su ritmo y su manera de moverse actúan como referencia. Sin decir nada, establece un estándar. Neurobiológicamente, la disciplina sostenida optimiza la autorregulación. El cerebro aprende a operar con menos impulsividad y más previsión. Este patrón se manifiesta externamente como previsibilidad confiable. Las personas saben qué esperar de este hombre. Y donde hay previsibilidad, hay seguridad. El entorno se relaja porque no anticipa explosiones, improvisaciones ni contradicciones. Desde una perspectiva social, este tipo de influencia es especialmente poderosa porque no genera resistencia. La imposición provoca reacción. El ejemplo provoca ajuste. El hombre disciplinado no corrige, modela. Otros comienzan a llegar a tiempo, a hablar con más claridad, a actuar con mayor orden, no por obligación, sino por resonancia. La disciplina se contagia cuando es auténtica. La antropología confirma que las comunidades más estables siempre tuvieron figuras que encarnaban la disciplina cotidiana. No eran necesariamente jefes visibles, pero sí pilares. Su presencia sostenía la norma. Cuando faltaban, el grupo se desorganizaba. Este rol sigue vigente, aunque hoy pase desapercibido. El hombre disciplinado es un estabilizador silencioso en medio de la volatilidad moderna. El estoicismo explica este fenómeno desde la virtud del ejemplo. Séneca afirmaba que la vida del sabio es una enseñanza constante, no por moralismo, sino por coherencia. El hombre disciplinado no predica, vive. Su forma de enfrentar el cansancio, la tentación y la frustración revela una ética encarnada. Esa ética reconfigura el espacio moral del lugar que habita. En la práctica diaria, este impacto invisible se nota en detalles: orden físico, uso consciente del tiempo, respeto por los silencios, rechazo al exceso. El hombre disciplinado no acelera el caos, reduce la fricción. Su presencia hace que las tareas fluyan, que las conversaciones se simplifiquen, que las decisiones se tomen con menos desgaste. Este tipo de influencia es profundamente masculina porque nace del dominio interno, no de la validación externa.
El hombre no necesita reconocimiento para sostener su disciplina. La sostiene porque es quien es. Y esa identidad firme actúa como una columna invisible que mantiene en pie el entorno. Aquí se comprende una verdad esencial. Los espacios no se transforman con discursos, sino con hombres que encarnan orden. El hombre disciplinado deja huella sin ruido. Cuando se va, el lugar lo siente. Cuando está, el lugar se ajusta. Ese es el poder silencioso de quien ha decidido gobernarse a sí mismo. Paso 10. Convertirse en presencia que eleva, no que demanda. El punto culminante del camino masculino no es la perfección, sino la capacidad de elevar sin exigir. El hombre que ha trabajado su deseo, su disciplina y su energía deja de relacionarse con el mundo desde la carencia. Ya no entra a los espacios buscando atención, reconocimiento o validación. Entra completo y esa completud transforma. Desde la psicología humanista, se sabe que los individuos con alta integración interna no generan dependencia emocional en los demás. No absorben energía ni la reclaman, la irradian. Este tipo de presencia libera a otros de la presión inconsciente de satisfacer expectativas. El ambiente se vuelve más ligero porque no hay demandas ocultas. El hombre invicto no compite por protagonismo. Crea condiciones para que todo funcione mejor. Neurobiológicamente, este estado refleja una economía energética superior. El cuerpo no está en alerta constante ni en búsqueda de estímulo. La energía se mantiene estable, disponible. Esto se percibe como solidez. El hombre no reacciona para proteger su ego, porque su identidad no está en juego a cada instante. Ha dejado de defenderse del mundo. Desde una mirada social, este hombre se vuelve un referente natural, no por jerarquía formal, sino por impacto. Las personas se sienten más claras a su alrededor, más enfocadas, menos dispersas. No porque él las dirija, sino porque su forma de estar marca un ritmo más humano y menos caótico. La presencia que eleva no empuja, invita por coherencia. La antropología vuelve a señalar que las figuras más respetadas no eran las más dominantes, sino las más íntegras. Aquellos hombres que no necesitaban imponer reglas porque su sola conducta ya era ley viva. Hoy, en una sociedad saturada de discursos y opiniones, esta forma de masculinidad es rara y, por eso mismo, profundamente necesaria. El estoicismo sintetiza este punto con claridad. Vive de tal manera que tu vida sea tu argumento. El hombre que irradia paz no se anuncia como tal. No adopta una identidad espiritual ni una pose moral. Simplemente actúa conforme a principios, incluso cuando nadie mira. Esa congruencia sostenida es lo que eleva los espacios que pisa. Convertirse en esta presencia es una decisión diaria. No hay ritual final ni meta definitiva. Hay elección constante. No dispersar la energía. No negociar la disciplina. No traicionar el propósito por placer momentáneo. El hombre invicto entiende que su responsabilidad no es salvar al mundo, sino no contaminarlo con su caos interno. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este camino no es para todos, es para hombres cansados de vivir fragmentados, débiles y reactivos. Aquí no se reprime el deseo, se transforma en poder. Sigue adelante. Permanece firme. Camina con calma y propósito. Suscríbete, mantente en este viaje y conviértete en el hombre cuya presencia ordena, eleva y deja huella. Este no es el final, es el estándar del hombre invicto.